Hola a todos y buenas tardes. Hoy es una buena oportunidad para platicar sobre los jesuitas en León y el uso de los archivos locales, nacionales e internacionales en el proceso de una investigación histórica, que en este caso es con un especialista a quien me va a dar un gusto enorme el presentar, que es la maestra Adriana Ortega, una amiga y colega en todas estas lides de ir reconstruyendo históricamente a León, y quien precisamente ha emprendido una muy rica y variada investigación sobre el paso de la Compañía de Jesús en León en su primera instancia, que para muchos en lo contemporáneo, hoy el caso de los jesuitas, pues lo relacionaríamos con el Instituto Lux, pero hay toda una historia, para los que no la conocíamos, hay toda una historia atrás de casi 300 años, de aquella primera vez que lograron instalarse en León, a pesar de las desavenencias y de las dificultades, pero vinieron a cambiar de buena manera a León. Ahí en ese sentido, quiero darle la bienvenida a Adriana y que nos permita platicar sobre cómo es que abordó esta investigación que próximamente habrá de compartirnos. Pues muchas gracias por la invitación del instituto y gracias por compartir conmigo estos temas, Luis, que son tan importantes para la ciudad. La presencia de los jesuitas en México, en la Nueva España, es muy importante. En este año, en 2021, se cumplen pues casi 500 años, 480 años para ser precisos, de la llegada de los jesuitas de la Compañía de Jesús en 1540, ¿no? Llegaron aquí en Nueva España, cuando llegaron en 1572, por primera vez a la Ciudad de México. Se establecieron aquí en la Nueva España 22 colegios. Ajá. Y 4 de esos colegios en la Nueva España estaban dentro de la demarcación del Bajío, o sea, del estado de Guanajuato, ¿sí? Y cuando expulsaron a los jesuitas, en 1767, expulsaron a los jesuitas, cerraron la Compañía de Jesús como instituto y regresaron al país, o sea, regresaron a México ya en 1816, en la época de la independencia, y se restaura la Compañía de Jesús ya en México independiente, y regresan los jesuitas a establecerse. En muy pocos lugares del país regresaron los jesuitas otra vez a retomar sus labores educativas y misionales, y uno de los lugares, o sea, regresaron a 5 estados de la República. ¿Sí? De los 22, regresaron a 5. Y de esos 5, regresaron a León, Guanajuato. Y desde entonces, la Compañía de Jesús ha estado presente en la historia de León. Entonces, esa es la magnitud de la importancia de la presencia del tema, pues de la presencia de la Compañía de Jesús y del tema. Oye, ¿cuáles son esos primeros 4 colegios aquí en el Bajío? ¿Es León y cuáles son los otros 3, Adriana? Mira, el Colegio de San Luis de la Paz fue una fundación del siglo XVI. ¿Sí? Es una fundación misionera que fue colegio y que participó de la expansión de la colonización de la corona española. Entonces, esa fue una fundación del 16. Y los otros 3 colegios que se fundaron fue el Colegio de Celaya, el Colegio de la Santísima Trinidad de Guanajuato y el Colegio de Nuestra Señora de los Dolores de León en León, Guanajuato. Esos 4 colegios. Ese es el primer dato, el que llama poderosamente la atención. Una es que no estamos acostumbrados como a referirnos al Colegio de los Jesuitas con el nombre del Colegio de Nuestra Señora de los Dolores, y más porque no es una virgen a la que relacionaríamos con nuestra propia historia, y que además les parecería una paradoja que justamente son los jesuitas quienes traen a la Santísima Virgen de la Luz, pero en el colegio hay otra advocación. ¿Cuál es ahí la razón por la que se le da ese nombre? ¿Cuál es como el antecedente, Adriana? Ajá. La congregación y la advocación a la Virgen de Nuestra Señora de los Dolores, ¿sí?, en Nueva España,
fue traída también, introducida y difundida por la Compañía de Jesús en 1642 por otro padre jesuita, José Vidal. Exactamente. Y la expandió por todo el Bajío. Es una virgen, vean Guanajuato, vean incluso aquí en el barrio, en el Cuecillo, los altares y la devoción a la Virgen de los Dolores es muy importante y mucho más antigua que la Virgen de la Luz. ¿Sí? La Virgen de la Luz llega en 1732 y se convierte después en la patrona, pues ahorita, ¿no? De hecho no era, pero se convierte, ¿no? Por la devoción y de hecho León exporta pues a otros lugares la devoción a la Virgen de la Luz, ¿sí? Pero es una devoción mariana más antigua y los jesuitas, hay que recordar, pues utilizan estas devociones marianas o tienen gran advocación por las devociones marianas, acompañan a la tarea educativa y misionera de los jesuitas y por eso la introducen primero, ¿no? Entonces o sea, los jesuitas que llegan ponen pues ese nombre como a todos los colegios de la compañía ponen una advocación de la propia Compañía de Jesús, ¿no? La Santísima Trinidad, por ejemplo, en el caso del Colegio de Guanajuato, ¿no? Que es el antecedente de la universidad. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Bueno, pero creo que nos adelantamos como muchísimo. Mi primer pregunta originalmente y con la que quería acercándonos era ¿cómo se ha historiado el paso de los jesuitas en toda esa primera etapa antes el de que los expulsen? Y Sí. como qué libros son como las referencias que pues al día de hoy hay sobre el tema y lo más importante, cómo ha ido evolucionando esta investigación y pues el propio acercamiento para poder llegar a esta historiografía moderna en la que trabajas tú, que puedes integrarte muchas más herramientas y creo yo, eso es mi parecer, el que nos ayudas a conocer de una manera aún más compleja en lo que antes parecería como muy genérico, ¿no? En los jesuitas en León y sí abrieron un colegio, pero no habíamos como profundizado en otros temas. Ahí ayúdanos a ir como ilustrando cómo es que se va historiando y desde hace cuánto el paso de los jesuitas y cómo llegamos a lo que tú estás tomando ahí. Ha habido varios acercamientos, no a profundidad, sobre la presencia de los jesuitas en León, ¿no? Ha habido, por ejemplo, algunas revisiones de bibliografía secundaria, sobre todo, por ejemplo, en historias generales de propios historiadores de la Compañía de Jesús, que han narrado el paso de los jesuitas, sobre todo en el periodo virreinal. Lo que pasa es que recientemente hemos podido trabajar fuentes documentales primarias, que son las que nos dan la posibilidad en la historia de profundizar en los temas, porque nos dan cuenta de una cotidianidad que difícilmente alcanzan las fuentes secundarias, ¿no? Para poder por ejemplo, los diversos acercamientos nos dan un panorama general, pero sí necesitamos meternos a los archivos para poder tener propuestas distintas de discursos y narraciones mucho más cercanas a lo que fue, ¿no? Finalmente, en la historia no tenemos más que una ventanita pequeñita de un mundo gigantesco. Claro. Entonces, si no utilizamos fuentes, o sea, si utilizamos nada más fuentes secundarias, aproximaciones, pues es demasiado general. Si no revisamos los documentos originales, los documentos primarios, no nos damos cuenta de todo un mundo, ¿no? De la economía, la sociedad, la organización religiosa, la devocional, las fiestas, la organización administrativa, vamos, la vida cotidiana en sí misma. No podemos dar cuenta si no utilizamos las fuentes primarias. Por eso, este trabajo es propositivo, porque utilizando las fuentes primarias nos permite adentrarnos a partir del manejo documental de un mundo muy amplio que tenemos que basarnos en ese tipo de fuentes. Lo que pasa en León es eso.
que tenemos revisiones generales de la historia de León, mucho refrito de la historia de León, pero poco trabajo en las fuentes documentales primarias. Y francamente, se me hace como un desperdicio enorme porque León es uno de los pocos lugares en la República Mexicana que tienen un archivo tan rico, con una continuidad enorme, porque aquí no pasaron grandes movimientos, ¿no? De la independencia, la revolución, no quemaron como en Guanajuato sucedió o como sucedió en todo México. Los periodos de cambios suelen ser muy agresivos para los archivos locales, ¿no? Y sin embargo aquí pues la gente le interesa trabajar y entonces el archivo pues así como que se quedó muy resguardadito es una verdaderamente, o sea, es una fuente enorme, ¿no? Muy, muy importante. Entonces yo creo que nos hace falta a los historiadores y a los no historiadores, de veras clavarnos en el archivo histórico y sacar elementos mayores de nuestra propia historia, ¿no? Es un instrumento de nuestra identidad, el archivo histórico. Las investigaciones, toda esta parte en la que ya has entrado, ahí recurriste a 3 archivos en lo general. El de la Compañía de Jesús, de la provincia aquí mexicana, al Archivo Histórico General del Estado de Guanajuato y al Archivo Municipal. ¿Puedes ayudarnos a entender ahí un poco cuál es la diferencia entre lo que vas encontrando en uno y en otro? Y más aún, porque creo que en lo que he podido aquí leer, el del trabajo que estás armando, a mí me encanta la manera en que está unido en lo que está pasando en los diferentes planos. Cuando bien lo dices, el que podemos caer en el error, en el de centrarnos incluso en una sola fuente primaria, pero sin contrastarla o sin alimentarla, enriquecerla con otras fuentes. A mí me encanta la manera en que has entrelazado aquellas cosas que pasan, como bien dices, en lo cotidiano, pero que nos hablan, pues a su vez, de la rica estructura que hay, tanto en lo mental como en lo espiritual, pero sobre todo, y lo subrayo en lo administrativo, Adriana, que hay un factor que yo creo que también es interesante el que lo contaras, pues un poco, aparte de cómo se trabajó en cada archivo, que es cómo el asunto el de los jesuitas como administradores de las haciendas, con las que a su vez son con las que mantienen la propia obra, ¿no? Es una faceta que yo creo que no todos conocemos, a esos jesuitas hipereficientes administradores, pero que además van a generar una documentación que ya entrelazada, así como lo has logrado tú, creo que nos pinta un panorama que no solo no lo imaginábamos, sino que creo que no abarcábamos esa complejidad como eso, el comprender que te administraban haciendas hechas y derechas, ¿no? Sí, mira, el tejer una historia o el abordar un tema, ¿no? Específico en la historia es precisamente eso, tejer, ¿no? Tejer, ir armando un rompecabezas. Y tú no puedes armar un tejido o hacer un suéter o armar un rompecabezas con una sola herramienta, o sea, tienes que poner como ese es como un oficio de esto completa esta visión, esto completa esta otra, estos documentos me hablan sobre esto, ¿no? El historiador se hace preguntas acerca de los temas, ¿no? Por ejemplo, a ver, cómo estructuraban o cómo hacían su labor educativa y emocional? ¿Quién les daba dinero, no? Bueno, vamos a ver toda la estructura económica de trabajo, de propiedades que tenía la Compañía de Jesús para realizar sus labores. Bueno, para hacer eso recurres a muchas fuentes secundarias y fuentes primarias. No todo está en el Archivo Histórico de León, no todo está en el Archivo Olivares o el Archivo Regional, no todo está en el Archivo General de la Nación, ni en Madrid, ni en el acervo del archivo de la Compañía de Jesús, ¿sí? Encuentras papeles, ¿no? Papeles dispersos que tú empiezas a tejer, empiezas a
a manejar para que tú puedas acercarte a tus preguntas y a dar respuestas a lo a lo que estás preguntando, ¿no? Y a mí sí bueno, me saltó luego, la propia compañía no inicia, incluso a la fecha, porque era una parte importante de las constituciones de la Compañía de Jesús de San Ignacio de Loyola. No podían empezar ningún trabajo educativo si no tenían garantizada la obra educativa. Entonces, si no había recursos, si alguien de la comunidad no aportaba los recursos necesarios para el sostenimiento económico de las personas involucradas en la obra, entonces no se abría el colegio en ninguna parte de Nueva España, en ninguna parte del mundo. Entonces, aquí en León, concretamente, un padre que vivía aquí en León, un padre ilustrado, dijo, es que tiene que venir la Compañía de Jesús porque son unos magníficos educadores, ponen colegios extraordinarios, ya para cuando se quiso traer a la Compañía de Jesús aquí en León, que no fue una cosa de la compañía, sino más bien de la gente de León, y de este padre, Aguilar y Ventosillo, que organiza a la gente y que piden 10 años antes de la llegada de la compañía que por favor manden jesuitas aquí para estimular la labor educativa en León. Es el primer colegio, ¿verdad? Es el primer colegio en León. O sea, es el primer colegio de los jesuitas. Sí. Antes, las labores educativas se llevaban a cabo con maestros particulares o en pequeños grupos, ¿sí? Pero no había una escuela como tal, o sea, había pequeños grupos, ¿no? A lo mejor sí de cuestiones religiosas, de misión, pero no era un colegio como tal. Aquí algunas estructuras educativas de primeras letras y en algunos otros lados se completaban la formación educativa, ¿no? Ya de estudios superiores en otros lados, ¿no? Pero como tal, ya la compañía, por ejemplo, San Ignacio de Loyola, desde mucho tiempo antes, desde 1580, ya tenían elaboradas las constituciones de los colegios, las constituciones de las labores, de las labores económicas para sostener a los colegios, ¿sí? El sistema de la Compañía de Jesús, el sistema organizativo y administrativo era tan fuerte que ya tenían como una especie de, ahora sí que, de manuales operativos, claro, para que llegaran. Y como llegan ellos en el siglo XVIII, pues ya tenían todo pues estructurado, ¿no? Bueno, había que echarlo a andar, pues, pero todo lo que recibieron de Aguilar y Ventosillo y de la gente de León, se los entregaron para que ellos hicieran lo que tuvieran que hacer para impulsar las labores educativas y misionales. En el caso del padre Aguilar, lo que dona es 4 haciendas para que se trabaje y para que se sostengan. ¿Es con eso suficiente para que la obra inicie? O sea, ¿es con eso arrancan? ¿Es con esos recursos? ¿O fue necesario más aportaciones? No, fíjate que yo creo, no, con eso arrancan, pero con eso arrancan como un pulpo en mil casillas, pues, o sea, en lo económico, en lo misional, en lo religioso, en lo educativo, ¿no? En las labores sociales, empiezan a trabajar con la sociedad, organizando las congregaciones de laicos para que se organicen las fiestas, las tradiciones, así como organizaban en el santuario en el siglo XIX, desde antes ya tenían como adentrados su trabajo en varios lados. Lo que es fascinante aquí en el colegio de Nuestra Señora de los Dolores de León, que además, bueno, no se conocía el nombre, ¿no? No se conocía porque las fuentes originales nos hablan de este nombre, ¿no? Es un hecho, o sea, está documentado en el siglo XVIII, pues, cuando la fundación. Les entregan no solamente 4 haciendas, les entregan mucho más. 4 eran unas haciendas de labor, haciendas ganaderas, les entregan haciendas de beneficio de mineral y les entregan 2 minas, que eso es algo verdaderamente increíble. Ni siquiera me atrevería a decir que ni siquiera el colegio de Guanajuato tenía pues tantas propiedades como tenía el colegio de León.
y mucho menos ninguno, o muy, no conozco en ese tema ando, ¿no? No conozco ningún otro colegio en Nueva España, ni en ninguna otra parte del mundo, en ese periodo, que hubiera tenido minas. Bueno, tan es una cosa rara que hubo un padre jesuita que no pudo administrar las minas que le donó Aguilar y Ventosillo, la familia, ¿no? Y entonces tuvieron que cerrar el colegio porque, pues, andaban quebrando todas las actividades por esa mina, que ahorita además se puede ir a visitar, ¿no? O sea, ¿Cuál es? podemos organizar una visita a la mina de los Remedios. Y entonces, es increíble porque se robó el dinero el padre, no sale en las actas, bueno, administrativamente no puedo encontrar información sobre el manejo de la mina y que fue lo que hizo que cerraran 5 años el colegio. Después, los leoneses volvieron a decir, no importa ya que cierre la mina, no nos interesa la mina, nos interesan los jesuitas y que vengan a trabajar en la educación. ¿Cierran por un desfalco económico? Todavía no logro ver si fue desfalco, ¿no? Y ando en esas, en el archivo de Roma, de la Compañía de Jesús, ¿Ineficiencia? o por ineficiencia de la deuda tan grande que el padre general decidió cerrar el colegio. Oye, Adriana, pero ¿cuál era como tu pregunta original en el momento en el que te pones a trabajar en el caso de la Compañía de Jesús? ¿Cuál es como la pregunta original y cómo es que llegas a encontrar, bueno, empezando por el propio nombre, pero cómo vas hilando todo este relato de cómo es ese colegio en donde además, hay que decirlo, Adriana, se fue hasta la cocina en el colegio y nos lo recrea en su investigación con esa minuciosidad que sí, que los archivos tienen, pero que como bien dice, nos va tejiendo entre los reportes, entre los números fríos, es como si cobraran calor, como si se convirtieran casi en historia oral, en la manera en que están redactados, pero en la manera en que vas engarzando cómo hay estas entradas de dinero, estas salidas, esas pequeñas crisis. Pero lo más importante es cómo vas llegando a un grado en el que vas a terminar por platicarnos todo el paso de los jesuitas y nos vas a hacer es casi acompañarlos, o sin el casi, nos va a hacer que los acompañemos hasta que se van y aún en la lejanía. Entonces, bueno, ¿cuál es tu primera pregunta como investigadora? Y que además me causó mi curiosidad, yo digo, porque en el caso tuyo que, pues que has trabajado en la historia del arte, en la propia antropología social, en la microhistoria, ¿cómo es que vas como calibrando, cómo lo preguntas y cuál es la herramienta con la que te vas a acercar en una primera instancia para ir construyendo esta maravillosa historia del Colegio de Nuestra Señora de los Dolores en León? Pues mira, un investigador, un historiador, cuando se acerca a su tema, o cuando escoge un tema, es porque ya trae una mochila, ¿no? Atrás, ya tiene como una trayectoria, como un interés, como una preocupación o como una no sé. Yo me formé en la universidad como historiadora, me formé en la Iberoamericana, estudié la maestría, la licenciatura y la maestría. Mi tesis de maestría fue el Colegio de San Luis de la Paz, ¿no? Y después trabajando con otros historiadores también de Guanajuato, nos metimos más al tema de la Compañía de Jesús en Guanajuato. Empezamos a ver archivos, se abrieron archivos nuevos, el Archivo Nacional de Chile abrió una sección, bueno, tenía ya abierta, pero se empieza a trabajar la sección de Jesuitas de América, cuyo manejo no había estado abierto al público. Y entonces yo solicité, fui pues al Archivo Histórico Nacional de Chile, donde tenían las secciones completas de la descripción de la expulsión, el proceso de expulsión de la Compañía de Jesús en la Nueva España, ¿no? Y busqué los archivos que había sobre Guanajuato y específicamente los que había de San Luis, del Colegio de San Luis de la Paz,
de Guanajuato, de Celaya y de León. Los más completos, los procesos más completos, el proceso más completo fue el de León, el que encontré. Encontré también muchos documentos en el archivo histórico que también corresponden a ese proceso, no todos. Allí en el Archivo Nacional de Chile fue donde encontré más el proceso general, ¿no? Entonces, trabaja uno a partir de eso, de lo que uno ya como que trae como antecedente, el interés particular. A mí me parece extraordinaria la presencia, la estructura, fue como la estructura organizativa, la presencia de un organismo internacional por primera vez que llega en el mundo, pues, porque tuvo colegios en todo el mundo, la Compañía de Jesús, y me parece extraordinaria la labor y la labor continua que ha permanecido o pervivido en esta ciudad, ¿no? Porque se han ido y han regresado como 4 veces a esta ciudad, ¿no? ¿No? En 1941, cuando el UPS, y luego cuando la mina de los Remedios, y luego se fueron también con la expulsión, y luego ya se iba a ir cuando cerraron los colegios jesuitas allá en México, con el Instituto Patria, y luego el padre Bertis que llegó. O sea, en León se han ido y han regresado por la comunidad leonesa, por la decisión de la gente en León de traer a la Compañía de Jesús, de que esté presente. Y ha estado presente, pues, ¿no? En muchos aspectos es muy importante. Entonces, bueno, todo eso hace que te metas en el tema por interés, por formación, porque encuentras la manera de llegar a esas fuentes, ¿no? Oye, Adriana, pero entonces empezaste al revés, o sea, empezaste como por el final, porque lo que te encuentras es el proceso de la expulsión, que es como el capítulo final y doloroso, y te fuiste yendo para atrás. Exactamente. Hasta que llegas al origen de cómo llegan a León. Exacto. ¿Sí? Es que reconstruyes a partir de esa fuente. El inventario, o uno de los inventarios que es objeto de trabajo de esta investigación, narra esa expulsión, pero también como el expediente está muy completo, ¿no? Habla de la parte de la administración de las haciendas, describe, por ejemplo, todos los objetos que hay en la iglesia, todas las devociones que se expresan y todos los elementos, porque ellos estaban buscando la plata, ¿no? Los que expulsan. Entonces, pues dicen, aquí para esta congregación tienen quién sé cuántos cáliz, tienen un candelabro de plata, tienen esto, tienen el otro, y van describiendo las 7 devociones y los 7 altares que existían en el templo del Colegio de la Compañía, ¿sí? Que después... Es el predio en donde hoy está el templo del Inmaculado Corazón de María, ¿sí? ¿Es correcto? Sí, exactamente. Oye, Adriana, y ahí a un lado estaba el colegio. Exactamente. ¿Esta es la sede de la del colegio? O sea, sí. Esa esquina era la de los jesuitas. Exactamente, sí. Ahora, exactamente. en el caso en el del colegio, ¿era el equivalente a qué podríamos llamar? ¿A la primaria únicamente? ¿A la instrucción elemental? ¿O abarcaba un poco más amplio el grado educativo? Básicamente era instrucción primaria, pero se podían, o sea, te canalizaban a los que avanzaban, los canalizaban a donde había estudios superiores en artes y en teología, ¿no? Que era más bien en Guanajuato o en Morelia, ¿sí? Yeah. Y ya después de ahí se iban a la Ciudad de México. Pero sí, eran fundamentalmente estudios básicos, pero la organización social que partía del Colegio de la Compañía era muy, muy importante porque la presencia de los jesuitas influyó en la organización social de los leoneses en ese tiempo, ¿no? Entonces, no solamente era la instrucción, digamos, educativa, sino la parte de doctrina, la parte de misión, la parte de organización festiva, la parte de organización parroquial,
¿no? Estaban muy metidos en la parroquia, estaban muy metidos con los franciscanos. Por ejemplo, los indígenas migrantes que formaban parte de las comunidades del Cuecillo y San Miguel, pues eran atendidos también tanto por jesuitas como por los franciscanos. Las comunidades rurales de alrededor eran muy importantes, ¿no? En donde estaban presentes. Y ahí en el propio caso, en el de los alumnos, ahí tú mencionas en las investigaciones, que bueno, que se me olvidaba el subrayarlo, habremos de conocer el resultado de todas estas investigaciones en la próxima edición de la Feria Nacional del Libro en León, de la FENAL, y creo que será uno de los platillos más esperados. Pero ahí tú describes cómo es la composición de este colegio en cuanto a sus alumnos y sobre todo, es muy importante, a sus propios profesores y cómo se van a dividir pues las cátedras o las instrucciones. Eso me gustaría que platicaras ahí un poco del de cómo era un día en la escuela, por así decirlo un poco, ¿no? Del de cuáles son los maestros que los van a atender. Y lo más importante es que, si entiendo bien, había maestros locales, o sea, había maestros que se contrataban o se traían para materias muy específicas, lo que implicaría abrirse pues un poco a otra convivencia con la propia ciudad, ¿no? Uh-huh. No era un colegio muy pequeño. León era muy pequeño, o sea, la Villa de León era muy pequeña. Más bien las labores educativas estaban sobre todo sostenidas por la propia comunidad de los jesuitas, ¿no? Que tenían, por supuesto, grados superiores. Los jesuitas siempre, San Ignacio de Loyola era era el punto de partida dentro de la Compañía de Jesús. Para transformar la realidad había que primero educarse, o sea, había que primero estudiar, ¿no? Sí. No podías trabajar en el entorno si no estudiabas. Entonces, pues casi nadie sabía leer y escribir en León, ¿no? En ese entonces, claro que eran lo más importante, pues eran el primer paso, ¿no? No podías avanzar al siguiente. Es más, había mucho de oficios, había mucho de primeras letras. Ya los estudios superiores eran artes y teología, ¿no? Como era una estructura totalmente diferente, ¿no? Aunque los jesuitas sí abren la primera educación pública en Nueva España, ¿sí? Sí, y después sí, en México, bueno, la comunidad demandaba un ambiente educativo pequeño, vamos, no pensemos que era un gran colegio, ¿no? Como la preparatoria, no, para nada, sino que era un colegio, apenas empezaba, tenía su propia biblioteca, ¿no? Había circulación de ideas, de libros de muchas partes del mundo. León no estaba como aislado de ese movimiento de circulación de ideas, ¿no? A partir de la organización y de la extensión del Instituto de la Compañía de Jesús, ¿no? Entonces... El que tú mencionas que en sus constituciones está lo de las bibliotecas, está marcado ahí por Loyola desde una primera instancia que las bibliotecas son una herramienta fundamental para lo que dices, para cruzarte el conocimiento y sobre todo para abrir como los ojos al mundo, ¿no? Exactamente. Eso está planteado desde el inicio. Ahora, sí, ¿cuántos niños habría en la educación en ese primer colegio de Nuestra Señora de los Dolores? ¿Es un universo de cuánto sería? No describen, pero no describen en los documentos, no se alcanza a ver o sea, por ejemplo, un inventario de egresados, no encontré, pues, pero sí, por ejemplo, cuando encuentras sacerdotes jesuitas en otros espacios de la Nueva España, sí dicen, estudió o tienen origen en León y se desarrolla, no sé qué. El jesuita nunca se queda estático, siempre como que va avanzando y se va moviendo. Va avanzando y se va moviendo, o más bien lo mueve el provincial, ¿no? O la propia desde una primera instancia, pues hay leoneses que se van a sumar a la formación con la compañía. Eso es inmediato, el que se integren a la formación ya como
como para incluirse en la compañía? ¿O no necesariamente, pero muchos acaban en el noviciado y luego en los estudios superiores teológicos, ¿no? De la compañía, que ya son otros espacios a los cuales la propia compañía organiza, ¿no? No todo está en un solo lugar como lo concebimos ahorita, sino a lo mejor quien ya va a cierto trabajo específico, ¿no? O a cierto oficio como administrador de Hacienda, ya se va ubicando pues okay. ¿no? En la propia estructura en la que se van repartiendo ahí el trabajo, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Y además eran muy taquilleros, entonces muchísima gente quería entrar. Muchísima gente quería entrar a la compañía. Muchísimas familias leonesas seguramente quisieron tener un sacerdote jesuita. Entonces los empujaban. Una monja y un sacerdote jesuita. ¿Por qué? Porque era el instituto de moda. O sea, todo mundo, en todas las ciudades y villas de la Nueva España quería que hubiera jesuitas, porque estaban de moda. O sea, tenían un impacto tremendo. Ya llevaban trabajando en Europa con muchísimo éxito, muchísimos años, ¿no? Desde antes de que se muriera San Ignacio. En 1580 ya tenían 160 colegios en el mundo, ¿sí? Aquí llegaron a tener 22, pues, en Nueva España, pero les surgía tener, ¿no? Y por supuesto hubo colegios jesuitas que se fundaron en el siglo XVI, en el siglo XVII y en el siglo XVIII, con diferentes características y diferentes estudios, porque el contexto demandaba, así como hoy, pues estudios diferentes para cada etapa, ¿no? Aunque la base ya la tenían perfectamente estructurada, ¿no? ¿En qué consistían los estudios dentro de la Compañía de Jesús? Aquí mencionas, digo, una que es las primeras letras, así como tal, pero hay otra parte que es la aritmética, es en la que los instruyen, ¿verdad? En una primera exactamente. Instancia. Oye, mira, te están preguntándonos, Adriana, bueno, que te van a saludar, José Alberto Rodríguez Aguilera, y pregunta cuáles eran y dónde estaban ubicadas esas haciendas que se le entregan en una primera instancia a la Compañía de Jesús para venir a León. Pues mira, se les... las dos minas están en Comaja, en Comaja de Corona, Jalisco. Okay. Y las minas de Comaja de Corona, que ahora podemos ir a visitar, pertenecen al estado de Jalisco, pero es que esa era justo la demarcación entre la Nueva España y la Nueva Galicia. ¿Sí? Después, en el México independiente se establece la división política federal de los estados mexicanos y resultó que Comanja, que siempre se la habían peleado entre Nueva Galicia y Nueva España porque eran minas, ¿no? Resultó que la demarcación cayó Comanja ya, pero en realidad Comanja, las devociones en Comanja, la organización de Comanja, los trabajadores, los mineros de Comanja, vivían en León. Claro, ¿Sí me entiendes? Entonces, los mineros de León iban a trabajar a Comanja, los jesuitas del colegio, pues tenían ahí sus propiedades, ¿no? Entonces tenían ahí una hacienda de beneficio de mineral, dos minas, tenían la hacienda de La Hoya, que está acá, que es La Joya ahora, donde es la colonia esta de La Joya, ¿sí? La Loza de los Padres. Que era la más grande, ¿no? No necesariamente, era la más grande de labor. Okay. ¿Sí? Esta era hacienda de labor exclusivamente porque ya queda en la parte del Bajío. Son tierras bajas y muy fértiles, ¿no? Entonces, imagínense lo que producían allí en la hacienda de La Loza y que además todos los productos eran mandados a la zona de minas para abastecer la alimentación de los mineros, que en ese momento tenía mucho crecimiento, ¿no? Y los citas ahí en tus investigaciones, cómo son los propios miembros pues, de la compañía quienes van a organizar incluso esos envíos, ¿no? O sea, que va organizada la recua de burros o de mulas a los arrieros, de entregarles el telato de los granos o de lo que lleven. Pero es parte de lo que tú mencionas, en esa compleja organización en donde cada miembro en la compañía
tiene una serie como de funciones Exacto. en las que se especializa, ¿no? Es lo Sí. que entiendo, en lo que has ido estudiando, pero que si regresáramos a todo este trabajo en el de los archivos, ahora te preguntaría, digo, así como llegaste y pudiste llenar pues aquella primera bolsa allá en Chile con lo que ocurre con los juicios, con los procesos en los de la expulsión, puedo imaginar que lo que te has encontrado en el camino te debieron quedar algunos temas pendientes, algunas cuentas pendientes con algunos temas que quizá más particulares, como de cuáles aún te quedarían en el tintero que digas, esos son pendientitos que te de resolver. Sí, bueno, primero te voy a completar tantito las haciendas agrícolas y tierras de labranza, además de la hacienda de San Pedro de la Loza, estaban la hacienda de San Bernardo, la Bien. hacienda de San Miguel de la Hoya, la hacienda de San Nicolás de los Aguirres, la Laborcita, la Soledad, Albarradones, que perdió el municipio, no sé por qué, Agua del Cuervo y Cieneguilla. Todas estas haciendas pertenecían al Colegio de la Compañía. Eran muchísimas. Ranchos ganaderos, está la estancia de San Ignacio, que está muy cerquita de aquí, por Plan de Ayala, Mesa de Santiago y Puesto de Barbosa, ahí por donde está el fuerte, ¿sí? ¿El de Entonces, pantalones o el de allá arriba, el del sombrero? no, del sombrero. Okay. No, sí, ajá, del sombrero, ajá. Entonces sí era un mundo. O sea, además de lo educativo, estaba toda una estructura económica o agrícola ganadera que soportaba todas las cuestiones de minería, ¿no? En fin. Y no solamente era sostener las actividades del colegio, sino participar de todo un complejo estanciero, ganadero, minero, que era propio del Bajío, cuando la minería estaba pues a todo lo que daba, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, y bueno, la pregunta que me hacías es que, ¿qué me queda pendiente? Pues definitivamente a ver de dónde saco información. Pero sí me quedó una gran duda, o sea, ¿qué pasó? ¿Por qué cerraron con una deuda enorme por que no supieron trabajar la mina? O sea, yo sí tengo que saber, porque en primer lugar, quiero saber por qué les autorizaron tener una mina, porque eran dueños y además estaban trabajando, porque tenían azogue. La mina estaba trabajando y la hacienda de beneficio de mineral estaba trabajando. Entonces, ¿por qué tenían si no se permitía? Se permitía. Oye, ¿Por qué? ahí esa ruptura, para que nos ilustres, ¿es entre qué año y qué año? Esa ¿Cuál? ruptura, o sea, esa ruptura, ese primer cierre y entre que regresan, ¿de qué lapso histórico estamos hablando? Estamos hablando de 1738 a Ajá. 1743, más o O menos. sea, hay un vacío ahí de 5 años. De 5 años. Y además quiero saber por qué, porque además, pues en las cartas anuas todo describían, o sea, ellos tenían que mandar como el email, o sea, mensual, de cuánto entraba, cuánto gastaban, cuánto salían. Entonces estaban muy pendientes las autoridades en México y en Roma de qué es lo que pasaba. Y si cierran un colegio con toda una comunidad detrás que les decían que por favor no cerraran el colegio, ¿sí? Entonces, algo pasó, no pude encontrar los suficientes elementos para describir el proceso, ¿no? Y luego otra cosa que quiero describir y me quedó, es estudiar qué estudiaban los maestros del colegio, qué estudiaban los padres, qué estaba Viendo. circulando en el mundo y que estaban transmitiendo a la gente. Y eso lo puedo leer a partir de las lecturas que hacían. Entonces, el siguiente paso es meterme a lo que ellos leían para saber Wow. qué era lo que estaba circulando y qué estaba llegando del extranjero a León, Guanajuato y la Villa de León. Entonces, ajá. Y hay otra parte importante, además, en lo que ilustras en el momento de cuando se van, es que además queda un rastro que, como bien dices, no se va a perder de una o de otra manera, pero que tampoco está muy explorado en nuestra propia historiografía. Yo no recuerdo otras obras cercanas que hablen con ese detalle del proceso de la expulsión, pero sobre todo cómo se van a seguir, como tú mencionas,
en tus investigaciones ahí mencionas a otros que ciertamente que son de León, van a aparecer en otras partes, va a haber esas referencias, esa demanda, ese extrañamiento de la gente, y creo que es otra parte que no la teníamos ni siquiera como pensada en la ciudad, de preguntarnos cómo fue ese proceso, que además yo te entiendo fue muy doloroso, toda la salida, todo el proceso de salida de los jesuitas fue algo que lastimó a la ciudad, y que además, bueno, y que además digo, el que generaría una serie de revueltas en todo el territorio, en toda la provincia de Guanajuato, en la intendencia, que iría a devenir en otros procesos como la formación de las propias milicias, ¿no? Para atender este tipo de conflictos pues, sociales que no se esperaban y que los jesuitas, como bien lo dices, pues los van a detonar, pero por el cariño el que les tenían. Bueno, entonces, una es que estamos seguros que en la próxima FENAL vamos a poder conocer a ciencia cierta y de modo muy concreto el resultado de las investigaciones que tú has realizado y que seguramente, estoy seguro que van a detonar, pues a su vez, un nuevo interés, una curiosidad que hará el que muchos se pregunten, ¿qué más no sabemos de nuestra propia ciudad? Y todo aquello que aún guarda para sorprendernos, como yo creo que vas a sorprenderte a todos con esta historia del Colegio de Nuestra Señora de los Dolores y sus 36 años en la Villa en la de León, y que vendrían a ser, como bien lo dijiste, el antecedente de una obra educativa que ha perdurado en las buenas y en las malas, y que a la fecha pues sigue siendo un referente en la sociedad, y que yo creo que sí coincide ese espíritu de jesuita y de los leoneses, de, como bien dicen, de ser fuertes en la lucha y de soportarlo todo, porque creo que el resultado pues es la ciudad misma y la obra misma es la de los jesuitas. A mí me da un gusto enorme, Adriana, que sea oportunidad ya el de que se conozcan todas estas investigaciones, y que seguramente, como te lo mencioné, estoy seguro que se va a disfrutar, que eso no me parece un asunto menor. Digo, aparte el de ilustrarse, de ayudarnos a conocer, a entender, creo que es muy disfrutable el visualizar, como bien lo dijiste, que nos abras una ventanita a un León que no habíamos visto con ese detalle a través de la propia historia de la compañía y pues de los jesuitas, de cómo era esa pequeña villa, como tú la mencionas, pero con todas esas particularidades. Era muy pequeña, pero muy ruidosa, pero muy industriosa y muy rica, y con una aspiración real que la verdad, y mira pues qué paradoja, por cuánto tiempo hemos ansiado y estanciamos que lo que hubiera en León, cambiara a León, fuera la propia educación. Y hoy por lo menos, hoy hemos dado un vuelco en todos estos siglos de la precariedad de una sola escuela, a hoy poder en mayor medida atender a mucha más gente y muchas más aspiraciones. Pero cómo esa es una historia que siempre nos ha unido, el cómo procurar que haya lo que necesitamos, ¿no? Así que yo te agradezco enormemente que, el que nos las compartas, que nos hayas dado este primer paso, este primer como recorrido por toda esta investigación, y que seguramente en el día en que lo presentes creo que será un momento oportuno igual para combinar a otros investigadores, a otros historiadores, a otros leoneses que te estén interesados, como bien lo dijiste, a que se acerquen a los archivos, que se atrevan a cuestionarlos, a que estén abiertos a escucharlos, a todos esos archivos que sí, claro, te implican un trabajo arduo el sentarse y revisarlos, pero que bien lo dijiste, ahí están y son públicos, así que ahí está la propuesta en todos los sentidos, y seguramente que será entrañable esa próxima cita en nuestra no menos entrañable FENAL, que para este año vuelve y que es una gran alegría para todos, ¿no? Sí. Así que muchísimas gracias, Adriana. Creo que solo esperaríamos a que nos des chance a que nos vayas adelantando en la medida de lo posible, cuando vayas a estar en la FENAL, que nos avises por estas mismas redes, para que podamos estar pendientes el de cuándo se presenta el resultado de todas estas investigaciones. Y bueno, para quienes puedan ver este programa, este conversatorio, en unas horas, en unos días, bueno, pues queda abierta esa invitación a que estemos ahí en la presentación de Adriana Ortega. Y muchísimas gracias, Adriana, te lo agradezco enormemente. Pues yo te agradezco a ti muchísimo, Luis, que me acompañes y que además alentemos a toda la gente, ¿no? De veras, acercarse a lo nuestro nos fortalece, nos pone en otro nivel.
La verdad es que conocer nuestro pasado no es nada más, es acercarnos a un cuentito o a una historia que está dormida por ahí, alejada, ¿no? Sino yo creo que de veras es algo que nos fortalece, o sea, reconocernos, vernos en un momento dado, a partir de un documento, te da otra perspectiva de ti mismo, de nosotros mismos, o sea, lo que ha hecho León a partir de un momento es de veras explosivo y de veras sirve para valorarnos de otra manera, ¿no? Y para conocernos, digo, uno no ama lo que no conoce y se vale amar a su ciudad. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos hayan acompañado, a quienes nos acompañen en adelante, ahora más adelante, y que sea un excelente fin de semana para todos. Así que nos despedimos aquí. Hasta luego a todos. Gracias, Luis. Gracias.